qué pienso realmente de la literatura juvenil. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vengo con un vídeo de estos de la polémica y el salseo. Porque, oye, se han dicho tantas cosas que pienso de la literatura juvenil que he dicho, voy a decir lo que verdaderamente pienso, no sea que se vayan a creer todas esas gilipolleces que están diciendo por ahí. Entonces, bueno, nos ponemos en antecedentes. Os he dicho muchas veces que cuando yo era pequeña y cuando era adolescente no había sección de literatura juvenil. Ahora, haciendo memoria, digo, ¿qué leía yo entonces? Y bueno, y resulta que no leía libros, leía manga. Hubo un momento, porque bueno, yo viví la llegada del manga a nuestro país, cosa que muchos de estos que están hablando por hablar no. Y bueno, llegó más o menos a principios de los 90 con Bola de Drag. Y claro, era una serie que llevábamos viendo bastante tiempo aquí en Valencia a través de TV3, antes de que barrieran la señal de TV3. Y era una cosa que cuando la vimos en cómic fue como, ¿esto qué es? Cómics de Bola de Drag. ¡Oh, Dios mío! Y nos lanzamos todos los niños a comprar esos cómics de Bola de Drag de los que ya nos habíamos intercambiado fotocopias, porque os recuerdo que tampoco había internet, no había internet entonces, así que mantenerse al día de estas cosas era bastante complicado. Y claro, yo pasé gran parte de mi adolescencia, por no decir toda mi adolescencia, básicamente leyendo mangas, porque sí, te veían leyendo un manga y eras un rarito, pero te veían leyendo un libro y además de un rarito eras un empollón y te ganabas pues todo el odio de todo el colegio. Así que ya lo dije una vez, cuando era adolescente y leía, tenía que esconder que leía, a menos que el libro se hubiera puesto de moda, como por ejemplo pasó con Romeo y Julieta, porque hicieron la película de DiCaprio, como pasó con Orgullo y Prejuicio, o con Sentido y Sensibilidad, o con los dos, porque también hicieron las películas. Creo que fue Sentido y Sensibilidad primero, que creo que se llevó un Oscar o algo así. Yo estaba entonces haciendo audiovisuales y la profesora le tenía mucha manía a un plano concreto de la película y creo que era Sentido y Sensibilidad. Y luego más adelante salió Orgullo y Prejuicio, bastante más adelante de hecho, porque es la de Keira Knightley, y entonces pues ya podías mostrar que leías a esta señora en público, que a mí os tengo que confesar que nunca me ha cautivado Jane Austen y que a lo mejor si la leo ahora pienso diferente, pero leerla con 15 o 16 años la leía porque era lo único que podías leer sin que te pegaran. Entonces pues sí que fue esa época en la que me leí todas estas cosas que ya apenas recuerdo y en la que me obligaron a leer cosas como Crónica de una muerte anunciada, cosas que te obligaban a leer en el instituto. Y entonces, ¿dónde queda en todo esto Harry Potter? No estaba, bueno, sí estaba. Yo tuve internet por primera vez allá por el año 2000-2001 y lo primero que hice fue meterme a un grupo de fanfics. Bueno, lo primero no, pero sí, estabas metido en todo el mundo del manga y al final acababas leyendo fanfics en fanfiction.net, que ya existía entonces, o sea, tiene años la página. No sé si sigue existiendo o si se la ha cargado Wattpad, pero bueno, que era nuestro Wattpad particular. Y allí pues de pronto hubo un momento que la gente empezó, ay, los fanfics en la lista esta de correo, que yo creo que eso sí que ya no existe, eran listas de correo que tú te hacías en Yahoo y se iba metiendo gente y te ibas comunicando con un montón de gente a través de emails. Era una cosa un poco arcaica, como un foro. Los foros acabaron con las listas de correo y Facebook acabó con los foros. Sí, eso es así. Entonces en esta lista de correo pues la gente empezó a decir que estaba escribiendo fanfics de HP. Yo decía, fanfics de HP, ¿por qué la gente está escribiendo fanfics de impresoras? Y no los leía nunca. ¿Cuándo me enteré que eran los fanfics de HP? Pues allá por el año 2001-2002 estaba empezando la universidad y por el camino, en el tranvía, pusieron un cartel enorme con 3 niños vestidos de mago y el fondo azul y creo que un castillo. Al fondo, un castillo, para mí entonces era un castillo, y ponía Harry Potter, entonces dije, hostia, ¿qué HP va a ser esto? Y sí, efectivamente era eso. Así que bueno, de momento estuve un poco desconectada del tal HP, que por lo menos ya había descubierto lo que era, pero cuando vi la primera película y me engañó, dije, una película para niños me ha engañado, ¿cómo es posible? Y entonces decidí leer los libros que había publicados hasta entonces, que eran 4. Y sí que me pasó una cosa cuando vi la película, y es que me recordó una película que yo veía cuando era niña, que era de una niña bruja. Era una niña bruja que no sabía que era bruja, que la llamaban para un colegio, que la metían allí, que ella era una inútil porque nunca había sabido en toda su vida que las brujas existían. No sé si os suena.
Pero yo cuando vi la primera de Harry Potter, especialmente pues todo el principio, quitando todo lo de Voldemort y todo eso, porque realmente no me acuerdo cuál era el enemigo de esta niña, pero bueno, algún enemigo tenían seguro. Pero sí que todo el inicio de cuando llega al colegio y empieza a relacionarse con gente que es, bueno, en aquel caso eran todas brujas y que ha conocido la brujería de toda su vida, pues me sonaba muchísimo a esa película. Incluso la escena de las escobas, cuando Harry está así y dice arriba y no sé qué, es calcada a una escena que había en esa película, que no os puedo decir cómo se llama, aunque sé que la vi varias veces porque la veía en la tele, la hacían en la tele y yo cada vez que la cogía en la tele por casualidad la veía porque me encantaba. Entonces cuando vi esa película que me mantuvo totalmente engañada hasta el final, dije yo me tengo que leer estos libros y me fui a buscarlos. ¿Dónde estaban los libros de Harry Potter? Os preguntaréis. Estaban en la sección infantil de todas las librerías. En la infantil, ¿por qué? Porque no existía la sección de literatura juvenil y porque los primeros libros de Harry Potter están orientados a niños y de hecho las portadas espantosas que hicieron en España creo que nos dan una idea de a qué se dirigían esos libros, a qué sector de la sociedad se dirigían esos niños. Lo bueno que tiene Harry Potter es que lo pueden leer tanto niños como adolescentes como adultos y no notas la diferencia. Sí que es verdad que son unos libros que yo no creo que vuelva a leer. No creo que vuelva a leer porque creo que ahora, la última vez que los leí fue hace 5 años o 6 años, no sé si fue un poco antes de irme a Londres, si fue un poco después de volver, no me acuerdo. Y entonces pues me siguieron pareciendo bien, pero creo que si los leyera ahora habría cosas que no me cuadrarían. Prefiero no volver a leerlos y quedarme con el recuerdo. Que igual no, que igual me equivoco, pero prefiero eso, quedarme con el recuerdo. Y además que tengo muchas cosas que leer como para leerme 7 libros que ya me he leído 16 veces. Y bueno, y eso, que los cogí de la sección infantil. ¿Cuándo se empezó a ver la sección juvenil en las librerías? Se empezó a ver cuando salió Crepúsculo. En aquella época pues coincidió también que yo había abierto foro de muñecas, había vuelto a la lectura porque claro, yo hasta el 2003 principalmente compraba manga. El manga es muy caro porque era cada semana te tenías que gastar, no era en euros, eran pesetas, pero cada semana eran 700, 800 que equivale no sé a cuántos euros, 5 euros cada semana en un manga. Y claro, pues sí, al final no era un manga el que te estabas haciendo, sino que eran 2 o 3 colecciones, pues eran, yo qué sé, 100 euros al mes en una época en la que tampoco tenía un trabajo estable, ni mucho menos porque era una cría. Y entonces pues no compraba libros, sino que o me los dejaba a alguien o los sacaba de aquí de casa los que tenía, pero no los compraba. Pero a partir de 2003 que me compré las muñecas, el manga y las muñecas son incompatibles. O sea, comprarse muñecas de 900 euros no es compatible con tener que estar todas las semanas comprándose mangas. No lo es, al menos para mí no lo era. Así que ahí ya tenía yo mi primer trabajo, pero había encontrado un hobby muy caro, mucho. Y por eso volví a la lectura, porque no era lo mismo estar todas las semanas teniendo que ir a comprar un manga nuevo que comprarse un libro al mes. Eso era posible. Y sí que fue, pues, ya después de tener el foro de muñecas y todo, que empezó a salir ese segmento nuevo. ¿Y por qué me acuerdo? Pues porque había en el foro varias chicas que estaban empezando a escribir y a publicar sus propias historias en editoriales de entonces. Sí, eso no es nuevo de ahora, eso empezó en el año 2004-2005. Y entonces principalmente se basaban en historias de fantasía, muchas de ellas muy influenciadas por el manga, porque era lo que leíamos entonces, hasta que salió Crepúsculo. Cuando salió Crepúsculo, la cosa empezó como a virar y empezaron a salir historias españolas de vampiros, que de hecho había chicas del foro que se dedicaban a ilustrar las portadas de estas historias que estaban saliendo. Y en aquella época pues también salió Ruescas, que lo conocéis por su canal de YouTube, imagino, pero yo lo conozco desde entonces, que creo que él tenía como 16 años, y todas estas chicas que ya tenían 20 o 20 y pico le odiaban porque decían que es que claro, es un niño, es guapo y todas las niñas, o sea, se lleva todas las ventas de todas las niñas. Sí, esto es en serio. Era como un poco, o sea, un mundo súper competitivo ya entonces. Y fue cuando lo empecé a ver y cuando lo empezamos a ver todos, que de pronto todas las historias, o sea, empezaba a salir como una isla nueva en las librerías donde iban metiendo todas esas historias de vampiros, todas esas historias de fantasía un poco que no llegaba a ser pues El Señor de los Anillos, sino que era fantasía un poco rara mezclada con Japón y con cosas así. Luego llegó los Juegos del Hambre, que todos lo conocemos. No sé exactamente cuándo salió los Juegos del Hambre, yo creo que me lo leí cuando ya estaba publicado el 3er libro,
que fue cuando salió la peli. Pero sí que una vez más, cuando salió los Juegos del Hambre, se vio esa tendencia a las distopías y salió de todo, y ahí me leí varias y creo que ya tenía el canal de YouTube, y si no tenía el canal de YouTube sí que tenía el blog más dirigido a libros, y me leí una trilogía que se llamaba If, me leí La Selección, me leí Divergente, me leí Los Juegos del Hambre, me leí, qué sé yo, El Corredor del Laberinto, pero eran todos iguales, no tenían coherencia. Y luego una cosa que me cabreaba mucho, y esto ya lo dije cuando hice el vídeo sobre Divergente, es que Divergente no tiene ningún sentido que sean 3 libros, porque acaba el primer libro y empieza el siguiente. No hay una pausa ahí, porque por ejemplo en los Juegos del Hambre, entre el primero y el segundo hay una pausa, entre el segundo y el tercero no. La hay, pero no está tan clara. Y luego Harry Potter, pues cogemos Harry Potter primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Tiene sentido que sean 7 libros, porque son 7 años en el colegio. En cambio en Divergente, la última frase del primer libro se empalma directamente con la primera frase del siguiente. La última frase del segundo libro se empalma directamente con la primera frase del tercero. ¿Por qué lo dividen en 3 libros? Y a eso es a lo que yo me refería en aquel minuto y medio de aquel vídeo que tantísima gente sacó de contexto. A que creo que las editoriales tienen una cara dura descomunal en ese sentido, y que se aprovechan de que sus lectores son lectores muy jóvenes, que van a dar la paliza a sus padres para que les compre los 17 tomos de la misma serie cuando podrían ser solo uno. La Selección son libros así. Creo que pasa exactamente lo mismo que con Divergente, que se leen uno detrás de otro y que no hay ninguna interrupción en medio. O sea, serían un solo libro así. Yo me leí los 3 en una tarde. ¿Qué sentido tiene pagar por eso 60 euros? ¿Qué sentido tiene? Cuando puedes pagar 24, ponle, siendo un libro caro. Y a eso era exactamente a lo que me refería con que parece que las editoriales toman a los niños por tontos. En ningún momento dije que los lectores de literatura juvenil fuesen tontos, que los niños fuesen tontos, no dije nada de eso, sino que dije que las editoriales parecía que nos tomaban por tontos, sacando ese tipo de libros que son iguales, o ese tipo de libros que te cortan en 3 cuando podrían sacarlos perfectamente en 1. Yo entiendo que es un negocio, evidentemente, y que a lo mejor, pues gracias a que engañan a los pobres niños con libros cortados en 3 partes que podrían costarles menos de la mitad de lo que les cuestan, pues tenemos otros libros que pueden sacar. Pero no me parece un negocio del todo honesto. Y luego, pues hablando de honestidad, pues hay otro punto de inflexión en mi relación con la literatura juvenil, que fue no cuando leí After, que también, sino cuando leí un libro que se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba, era un libro de literatura juvenil romántica que leí durante aquella maratón de 7 libros en 7 días. Se llamaba Solamente tú o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, cuando me leí ese libro dije, esto no es para mí. Todos los libros de ese segmento de la literatura juvenil son iguales. Chica que no se valora hasta que no conoce al chico. Chico que se porta mal con ella y que tal y que cual. Chica que necesita el amor en su vida para conseguir algo. Y bueno, aquel era especialmente casposo. Y luego leí también uno de una chica que era pobre y se enamoraba de un rico, y luego resultó que no era pobre sino que era rica, pero no lo sabía, y entonces pues todo ya era posible para que los dos pudieran estar juntos, porque en fin, que además de ser machista y casposo era clasista, y me pareció horrible. Y entonces a partir de ese momento yo, que hacía colaboraciones con editoriales que solo enviaban literatura juvenil, pues hice un ejercicio de honestidad conmigo misma y dije, no quiero pedir más libros de estos porque además había pedido unos cuantos y ahí siguen sin leer, están en la estantería y no los he tocado, y hay algunos que los tengo desde hace 2 años. Entonces cuando empecé a acumular ese tipo de libros y a ver que no me apetecía seguir leyendo ese tipo de libros, cada vez que me mandan, porque me siguen teniendo en su base de datos, una de estas novedades, pues a menos que sea algo que me parezca súper interesante, como por ejemplo pasó con esa reedición que han hecho de La Sirenita, que creo que va a ser mala. Algo me dice que va a ser mala, me la he empezado a leer y me parece que va a ser mala, pero bueno, esa no pude evitar pedirla porque La Sirenita es mi peli de la infancia por excelencia, esa y La Bella y la Bestia, pero los demás es que directamente se van los emails a la papelera, porque si hay más personas que quieren colaborar con ese libro y yo tengo 40.000 seguidores en YouTube, me dan prioridad a mí, a pesar de que saben que hago reseñas destructivas
pero me dan prioridad a mí. Y si le voy a quitar la oportunidad de colaborar a alguien que realmente le apetezca leer ese libro y no lo pida solo por luego destriparlo y hacer una reseña hater, pues que lo pidan, que yo no me apetece leer libros malos, aunque luego sepa que las reseñas haters son lo que más se ven. Y no veo que hay de malo en ello, no veo que hay de malo en que haya dejado de leer literatura juvenil. No sé, yo no obligo a nadie a leer lo mismo que leo yo. Yo no obligo a nadie a que vaya a buscar a Kate Morton y se la trague con patatas, porque habrá mucha gente que Kate Morton le parecerá una basura y a mí me encanta. No lo sé, creo que hay una barrera que cierto sector de los que leen literatura juvenil no respetan y luego van de respetuosos y de todo, ¿no? A mí me tenían que hacer una cura de humildad. ¿Una cura de humildad de qué? Era una cosa un poquito surrealista lo que pasó en aquel momento y ellos al acoso y a todo eso que montaron le llamaban cura de humildad. Ya lo dije en el vídeo del mundo de la piruleta, porque a alguien no le guste algo que a ti te gusta no significa que te esté atacando. Significa simplemente que no le gusta. Y no tienes por qué hacerle cambiar de opinión, porque cada uno tenemos nuestras opiniones y yo creo que lo más sensato del mundo es decir, mira, esto no me gusta y no lo voy a volver a leer. Y ya está. Y no es tan difícil, porque ahora, no sé, me recomiendan a Laura Gallego, pues vale, pues yo cojo y me vuelvo a leer a Laura Gallego, pero me parece una castaña. Y vengo aquí, hago un vídeo y lo digo, ¡oh, Dios mío, te has metido con Laura Gallego! Pero no me estáis diciendo que me la lea. O sea, porque me la lea me tiene que gustar obligatoriamente. Entonces, si me leo todo eso que me recomendáis y no me gusta, tampoco puedo decirlo porque a vosotros os gusta. No sé, hay un poquito de un submundillo ahí que a mí personalmente no me gusta. Entonces, bueno, la polémica la liaron ellos, no la lié yo. Yo dije lo que dije y lo sigo repitiendo. Creo que las editoriales toman a los niños por tontos. Lo creo. Y creo que tienen mucho morro y creo que tienen un negocio montado que, ya os he dicho, no me parece del todo honesto. Esto de sacar 17 libros que podrían perfectamente sacar en uno. No me lo parece. Tampoco digo que dependa de las editoriales españolas. De hecho, la mayoría de los libros vienen de donde vienen y vienen como vienen. Y supongo que no es decisión de ellos pues decir, no, mira, este libro sí lo podemos publicar en 3 partes, pero es que no tiene sentido, vamos a publicarlo en una. Pero bueno, que sí, que es un negocio y ya está, y hay que asumirlo. Entonces, como yo no tengo la necesidad de formar parte de ese negocio, no tengo hijos adolescentes que me estén llorando porque les compre las 4 partes de After, pues no voy a participar de ello, porque no tengo la necesidad. Así que, pues, esa es mi opinión y es así de sencilla y así de simple. Y quien quiera entender que estoy llamando a todo el mundo gilipollas, pues que entienda lo que quiera. A fin de cuentas, se están retratando ellos mismos con lo que hacen. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy, que me voy ya, que si os ha gustado el vídeo porque me estoy quedando sin batería, le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube. Si os gusta el canal os podéis suscribir ahí abajo y así YouTube os avisará cada vez que subo vídeo o no. Eso es si le dais a la campana, pero bueno, es que ya la batería ahí parpadeando me pone nerviosa. Si no os avisa, me podéis seguir en Twitter porque ahí aviso yo cuando me acuerdo. Y si no me acuerdo, pues lunes y jueves tenéis vídeo en el canal. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!